Es una bendición estar aquí ante ustedes y ante la presencia de Dios para empezar una nueva travesía, le vamos a llamar así, estudiar la palabra de Dios. Propósito del Señor es que Él quiere discípulos, ¿verdad? Y solo para ser discípulos ya lleva un precio. Tomar la cruz y negarse a sí mismo. Solamente para ser un discípulo. Imagínese más para ser un ministro, ¿verdad? Muchas veces hoy en estos tiempos en la iglesia se ha pasado por alto el ser discípulos. Una ocasión platicaba con alguien que pues estudió un instituto y ya en el instituto pues ya le dieron su título de pastor. Y un día yo platicando con la persona se me ocurrió hacerle una pregunta. ¿Tú eres un discípulo? Y pensó y dijo, no. Entonces digo, si tú no eres discípulo, ¿cómo es que ya eres pastor? Hoy en día, hay muchos pastores que ni discípulos son. Y muchas veces eso es la desgracia para la iglesia. Porque si yo no soy un discípulo, ¿cómo puedo enseñarle a usted a ser un discípulo? Entonces, hoy en día se usa con ligereza el cristianismo. Hoy en día piensa uno que ir a la iglesia, cantar coritos, diezmar y ofrendar, y escuchar o medio escuchar el mensaje, piensa uno que ya cumplimos, la mentalidad es ya cumplimos, ya soy cristiano, fui a la iglesia. Pero hay una cita que yo quiero que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde Cristo nos abre un panorama de lo que realmente es, o de lo que realmente Él quiere de cada uno de nosotros. Capítulo 8, versos 31 y 32. Amén. Si lo leemos, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, así. Entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Solamente aquí podemos ver algo tremendo. Dice que los judíos habían creído en Él. O sea, ¿quién no se maravillaría de decir, wow, creen en mí ya, estamos en bendición? No, Jesús, ¿sabe por qué Jesús no se alegró con que estos judíos ya habían creído en Él? Porque esa no era la meta de hacer creyentes. La meta es que sean discípulos, que de eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, aunque ya habían creído en Él, ¿qué les dijo Él? Si permanecen en mi palabra, ¿serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Hoy en día, la mayoría de cristianos ya no permanecen en la palabra. Aunque están en la iglesia, aunque están escuchando los mensajes, pero ya no permanecen en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Vivirla. ¿Y sabes cuándo solo vives la palabra? Escúcheme bien esto. Tú vives la palabra solo cuando la crees. Cuando no la crees, no la vives. Y no la vives porque no la crees. Entonces, hoy en día, si nosotros analizáramos, a veces decimos, hablando hacia los del mundo, es que los incrédulos. Pero a veces dentro del cristianismo hay muchos incrédulos. ¿Por qué? Porque no creen la palabra. La leen, la hablan,
se la aprenden, pero no la creen, por eso no la viven. Entonces, cuando Jesús dice que Él quiere discípulos, o sea, quiere decir que un discípulo es aquella persona que está viviendo la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos precisamente esa diferencia. Como pastores, hermanos, como pastores a veces cometemos el error, hijos, el error de que con que ya vemos a los hermanos aquí sentados en la iglesia, ya con que los veamos ahí sentados, ya pensamos que todo está bien. Y si Jesús viniera, ¿sabe cómo nos diría? Ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque yo pienso que con ver un hermano, una hermana en la iglesia, yo pienso que ya está bien. Y el hermano y la hermana, con venir a la iglesia, piensa que está bien. Entonces un ciego guiando a ciegos. Y no es así. Nosotros tenemos que no solamente ver que vienen a una iglesia, sino ver que usted permanezca en la palabra de Dios. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, nuestro objetivo debe de ser ver que esas personas crean la palabra de Dios. De hecho, cuando usted evangeliza y si usted le dice, usted lee la Biblia, y te dice la persona, sí, yo leo mi Biblia, ¿estoy cristiano? No, soy católico o testigo. Ah, bueno, pues está bien que está leyendo la Biblia. Ya desde ahí no hay visión. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, está bien que estás leyendo la Biblia, pero el Señor mandó ¿a qué? A ser discípulo. Luego dicen, no, pero yo ya oro. Ah, ¿estás orando? Sí. Ah, bueno, pues sigaste orando. No, a un cristiano no nos debe de importar si leen la Biblia, si van al templo, si oran. Lo que nos debe de importar es que crean la palabra. Eso es. Porque ¿quién no puede orar sin creer la palabra? Muchos. ¿Quién no puede venir a la iglesia sin creer la palabra? Muchos. ¿Quién no puede cantar y alabar sin creer la palabra? Muchos. De hecho, hay mucha gente que no le gusta la palabra, no crea la palabra, pero ¿sabe qué? Pero bien que les gusta cantar los coritos, bien que les gusta alabar, bien que les gusta venir a un templo, pero no cree la palabra. Entonces, cuando hablamos de discípulos, es de gente que crea la palabra. Ahora, usted sabe que por eso Jesús no predicó en la sinagoga y él tuvo que salir afuera. Y Juan el Bautista tampoco predicó en la sinagoga, sino tuvo que salir afuera. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento que en las congregaciones ya están bien porque vienen y llevan años y todo eso, y ya casi no quieren la palabra. Sin embargo, hay gente que busca la palabra y entonces pues al ver que ya en las congregaciones no quieren, pues los que predicaron en ese tiempo, como Juan el Bautista y Jesús, pues tuvieron que salirse afuera. Y solo los que querían la palabra iban allá. No importa que fuera un desierto, no importa que fuera en un monte, no importa que estuvieran 3 días ahí. ¿Qué quería esa gente? La palabra de Dios. Y ese es el objetivo, llevar a la gente ¿a qué? A que crean la palabra de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo conocí de Dios, Dios se manifestó en persona. Ya digo, en su presencia. No en persona, en su presencia. Y algo muy importante que sucedió, que yo escuché a Dios y yo no leía la Biblia. Yo hablaba con Dios, Él hablaba conmigo y yo no leía la Biblia. Y todavía no iba ni a una iglesia cristiana, pero teníamos una relación muy bonita. Pero un día se me ocurre le decir, Señor, yo quiero sabiduría. Y le dije al Señor, ¿quieres sabiduría? Digo, sí, lee la Biblia. Y no me cabía que en la Biblia estuviera la sabiduría. Llega un momento, hermanos, que hay cristianos que ya no leen su Biblia. Casi no leen su Biblia. Hay mucho cristiano así. Entonces, vemos un caos en este tiempo, que hay mucho cristiano que ya
casi no lee la Biblia, otros no leen la Biblia y otros medio leen la Biblia. Y por eso el cristianismo está como está, hermanos. Por eso la vida espiritual está como está. Porque ya hay cristianos que casi no oran, no les nace orar. Y por eso el cristianismo está como está. Entonces el Señor quiere hacer una ¿qué? Una revolución a ese sistema que nos ha invadido. Y entonces por eso que nosotros estamos aquí, para primero pedirle al Señor que Él revolucione ¿qué? Nuestro cristianismo. Amén. Amén. Muy bien.